Buenas, profesor. El día de hoy vengo a explicar la solución del taller de Introducción al Telencéfalo. Bueno, iniciamos con la primera pregunta que dice: dibuje y describa surcos y circunvoluciones del lóbulo occipital y explique funcionalidad visual según circunvoluciones o áreas. Bueno, iniciamos por las circunvoluciones. Eh, Primero encontramos las circunvoluciones occipitales laterales, que son las que incluyen los giros occipital superior, medio e inferior y están en la cara lateral del lóbulo. Luego tenemos cuneus o cuña, que se encuentra en la cara medial entre el surco parieto-occipital y el surco calcarino. Esto contiene parte de la corteza visual primaria, o sea, el área 17 de Brodmann, y está relacionada con el campo visual inferior. Luego tenemos la circunvolución lingual o el giro lingual, que está situado en la cara medial inferior del lóbulo occipital, debajo del surco calcarino, y participa también en el procesamiento visual. Pasando ya a los surcos, tenemos el surco calcarino, que está ubicado en la cara medial del hemisferio. Este es el surco principal del lóbulo occipital. Se podría decir que el más importante. A lo largo de sus márgenes se ubica la corteza visual primaria, que ya la mencionamos anteriormente en las circunvoluciones, que es el área 17 de Brodmann, y separa la cuña eh, del giro lingual. Luego tenemos el surco parieto-occipital, que se ubica en la cara medial posterior y separa el lóbulo parietal del occipital. También se une al surco calcarino en un ángulo que marca una Y invertida. Luego tenemos, por último, el surco occipital lateral. Cuando está presente es el más largo de todos, y en la porción posterior se ubica generalmente frente al surco lunar. Esta se dirige transversalmente, dividiendo el lóbulo occipital en los giros superior e inferior. Ya pasando a la funcionalidad, tenemos en cuenta el área 17, 18 y 19 de Brodmann. El área 17, que es la corteza visual primaria, es la que procesa información visual básica, lo que es el detalle, el contraste, eh, donde hay una parte muy importante que es la mácula, que es la que sirve para tener una visión más nítida, y donde esta parte ocupa gran parte, valga la redundancia, del área posterior. Con respecto al área 18 y 19 de Brodmann, nos estamos refiriendo a la corteza visual secundaria. Esto corresponde a áreas B2, B3, que están rodeando al área visual primaria en las superficies medial y lateral. Estas permiten el reconocimiento de objetos, colores, experiencias visuales pasadas, e incluyen el campo ocular occipital, implicado en movimientos reflejos del ojo. Continuamos con la siguiente pregunta, que nos dice: dibuje y describa surcos y circunvoluciones del lóbulo temporal y explique funcionalidad auditiva según las circunvoluciones o áreas. Bueno, iniciando con las circunvoluciones, tenemos la circunvolución temporal superior. Esta se ubica justo por debajo del surco lateral, es decir, la cisura de Silvio. Se continúa hacia la parte posterior del lóbulo, donde se encuentra el área de Wernicke en el hemisferio dominante, es decir, el hemisferio izquierdo, y contiene parte del área auditiva secundaria. Continuamos con la circunvolución temporal media. Esta se ubica entre los surcos temporal superior y medio. Es más visible en la cara lateral del hemisferio dominante. A esta se le atribuyen funciones asociativas y de procesamiento del lenguaje, memoria, entre otros. Y terminamos con la circunvolución temporal inferior, que se encuentra ubicada por debajo del surco temporal inferior y se extiende hacia la cara inferior del lóbulo temporal. Esta se conecta con estructuras del lóbulo occipitotemporal. Continuando con los surcos, tenemos el surco temporal superior,
que está ubicado entre la circunvolución temporal superior y media y corre paralelo al surco lateral, la cisura de Silke. Este sirve como referencia anatómica y en su profundidad se encuentra la circunvolución de Herschel, donde está el área auditiva primaria, es decir, el área número 41 de Brodmann. Seguimos con el surco medio, el cual está ubicado entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior, como su nombre lo dice. Este delimita el giro temporal medio y se asocia con funciones relacionadas con el procesamiento auditivo y la integración de información sensorial. Terminamos con el surco temporal inferior. Este está entre la circunvolución temporal media e inferior y también se extiende de forma longitudinal, aunque es menos profundo que el superior. Este define la morfología del lóbulo temporal en su porción lateral e inferior y está relacionado con el procesamiento visual. Ya pasando a lo que es funcionalidad, tenemos el área 22, 41 y 42 de Brodmann, siendo el área 41 el área auditiva primaria, que es la encargada de recibir señales directas del cuerpo geniculado medial del tálamo y procesa estímulos auditivos puros, es decir, frecuencia, intensidad, localización del sonido. Luego tenemos el área 42 y parte del área 22 de Brodmann, que esto conformaría el área auditiva secundaria o de asociación. Esta área está encargada de reconocer palabras, música, ruidos familiares, etc. E integra la audición con la memoria auditiva. Por último tenemos el área de Wernicke, que es la parte posterior del área 22 de Brodmann. Esta es la encargada de la comprensión del lenguaje hablado y escrito y de conectar la percepción auditiva con el significado del lenguaje, básicamente para mejorar una mejor comprensión de lo que uno escucha. Continuamos con la siguiente pregunta que nos dice: dibuja y describa surcos y circunvoluciones del lóbulo parietal y explique funcionalidad táctil según las circunvoluciones o áreas. Con respecto a circunvoluciones, tenemos la circunvolución postcentral o el giro postcentral, que se ubica justo detrás del surco central y esta aloja el área somestésica primaria. Luego tenemos el lobulillo o la circunvolución parietal superior. Este está por encima del surco intraparietal y se encuentra involucrado en la integración sensorial compleja y el reconocimiento espacial. Y por último tenemos el lobulillo o circunvolución parietal inferior, que está por debajo del surco intraparietal. Ya pasando a lo que son los surcos, tenemos el surco postcentral, que corre paralelo y posterior al surco central y delimita la circunvolución postcentral hacia atrás. Y tenemos el surco intraparietal, que se extiende hacia atrás desde la parte media del surco postcentral y divide el lobulillo parietal superior del lobulillo parietal inferior, o sea, divide arriba y abajo. Ya pasando a lo que es funcionalidad táctil según áreas, tenemos la circunvolución postcentral, que abarca las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, que como dije anteriormente es un área somestésica primaria. Esta recibe información táctil del cuerpo contralateral, procesando sensaciones de tacto, presión, dolor, temperatura y propiocepción. Esta tiene una organización somatotópica, en donde partes del cuerpo se representan en regiones específicas. Luego tenemos al lobulillo parietal superior, que tiene funciones secundarias de integración de información táctil con otras formas de percepción, o sea, visual y espacial. Este está implicado en el reconocimiento de objetos por el tacto, es decir, la esterognosia, y contribuye a la orientación espacial y coordinación motora. Luego tenemos el lobulillo parietal inferior o circunvolución parietal inferior, que está asociado con la percepción compleja del cuerpo y del espacio y participa en funciones lingüísticas en el hemisferio dominante, es decir, el izquierdo. Esto puede conllevar lo que es lectura, escritura, entre otros.
y también integra información sensorial multimodal, incluyendo lo táctil. Continuamos con la siguiente pregunta que nos dice, dibuje y describa surcos y circunvoluciones de la corteza prefrontal anterior y explique la funcionalidad ejecutiva según circunvoluciones o áreas. Iniciando con lo que son las circunvoluciones, tenemos la circunvolución frontal superior. Esta se ubica por encima del surco frontal superior y es parte de la corteza prefrontal, claramente. Este se extiende también en la cara medial y está involucrado en funciones cognitivas de alto nivel. Tenemos la circunvolución frontal media, que se encuentra entre el surco frontal superior e inferior. Esta es desarrollada y participa en lo que es la asociación prefrontal. Y por último tenemos la circunvolución frontal inferior, que se encuentra por debajo del surco frontal inferior. Esta está invadida por las ramas anterior y ascendente del surco lateral, o sea la cisura de Silvio, es decir que está bastante limitada por esta cisura, valga la redundancia, lo que implica el control ejecutivo, la planificación de conductas complejas, entre otros. Con respecto a los surcos, tenemos el surco precentral, que es anterior al surco central, que delimita la circunvolución precentral. Este corre de forma vertical paralela al surco central. Tenemos el surco frontal superior, que se extiende hacia adelante desde el surco precentral y delimita la circunvolución frontal superior por debajo. Y tenemos el surco frontal inferior, que también se extiende desde el surco precentral y delimita la circunvolución frontal inferior por encima. Bueno, con respecto a la funcionalidad ejecutiva, tenemos la circunvolución frontal superior, que es la encargada de la planificación de tareas y secuencias complejas, la memoria de trabajo y el control atencional. Luego tenemos a la circunvolución frontal media, que abarca el área 9 y 46 de Brodmann, que son las encargadas de participar en funciones superiores como lo es el juicio, la planificación y la personalidad. Luego tenemos la circunvolución frontal inferior, que abarca las áreas 44 y 45 de Brodmann, es decir, el área de Broca, y son las responsables del lenguaje expresivo y planeación del habla. Y luego tenemos la región orbitofrontal, que es la encargada de regulación de emociones y comportamiento social. Por último, tenemos la región medial prefrontal, que es la encargada de la integración emocional y social, también de la empatía y del juicio moral. Seguimos con la siguiente pregunta que dice, dibuje y describa surcos y circunvoluciones del área motora, es decir, el lóbulo frontal, y explique la funcionalidad motora según circunvoluciones o áreas. Con respecto a las circunvoluciones, tenemos la circunvolución precentral, que se ubica entre el surco central y el surco precentral. Este alberga el área motora primaria, es decir, el área 4 de Brodmann, y controla movimientos voluntarios del cuerpo. Este posee organización somatotópica, es decir, que la parte inferior representa la cara, la cabeza, y la superior las extremidades y el tronco. Luego tenemos la circunvolución frontal superior. Este incluye la parte del área premotora, es decir, el área número 6, en su región posterior y participa en la planificación y programación de movimientos. Luego tenemos el lobulillo paracentral o la circunvolución paracentral, es decir, la cara medial, y es la continuación medial de la circunvolución precentral. Luego tenemos el giro frontal inferior, que se encuentra en el lóbulo frontal justo por encima del surco lateral, es decir, la cisura de Silvio, y participa en funciones motoras del lenguaje. El área de Broca en el hemisferio dominante, básicamente. Con respecto a los surcos, tenemos el surco central, que separa el lóbulo frontal del parietal. Este marca el límite posterior de la circunvolución precentral, donde se localiza el área número 4 de Brodmann, y delante de este surco se originan los movimientos voluntarios contralaterales que nombramos al principio con las circunvoluciones. Luego tenemos el surco precentral, que es paralelo y anterior al surco central.
Este delimita la circunvolución precentral por delante y separa el área motora del área premotora. O sea, básicamente el área de planeación con el área ya donde se hace la acción. Y otras zonas prefrontales. Luego tenemos el surco frontal superior e inferior, que partiendo del surco precentral y siguiendo un curso aproximadamente paralelo al borde superior del hemisferio se encuentran estos surcos frontales superior e inferior. Con respecto a la funcionalidad motora según áreas, tenemos la circunvolución precentral, que esta está relacionada con el área 4 de Brodmann, que como mencioné anteriormente es el área motora primaria. Esta está encargada de ejecución de movimientos voluntarios precisos del lado contralateral del cuerpo. Luego tenemos la región anterior de la circunvolución precentral, que es el área 6, es decir, el área premotora, como mencioné anteriormente también. Está encargada de la planificación y programación de movimientos aprendidos y coordina los movimientos posturales automáticos que preceden a la acción motora. Luego tenemos la cara medial del hemisferio, es decir, el área 6, por decirlo así, que es el área motora suplementaria y está encargada de coordinación de movimientos bilaterales. Luego tenemos el campo ocular frontal, que es parte del área 8 de Brodmann y su función es el control de los movimientos voluntarios de los ojos y la orientación visual hacia estímulos. Por último tenemos las áreas 44 y 45 que vienen siendo el área de Broca. El área de Broca es bastante importante porque tiene una función motora especializada que coordina los movimientos musculares del habla y controla la producción del lenguaje articulado. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, dibuje y explique los surcos y circunvoluciones de la corteza cingulada y explique la funcionalidad según circunvoluciones o áreas. Con respecto a las circunvoluciones, solo hay una, que es la circunvolución del cíngulo. Esta inicia debajo del extremo anterior del cuerpo calloso y se arquea sobre el cuerpo calloso, continuando hacia la parte posterior del hemisferio, cerca del lóbulo parietal. Esta es una estructura continua y alargada, situada entre el cuerpo calloso, es decir, en la parte de abajo, y el surco del cíngulo, es decir, en la parte de arriba, que forma parte fundamental del circuito límbico. Con respecto a los surcos tenemos dos, el surco calloso que se ubica entre el cuerpo calloso y la circunvolución del cíngulo, como puede ver en la imagen, y separa físicamente ambas estructuras. Esto es más que todo como referencia anatómica. Luego tenemos el surco del cíngulo, que está entre la circunvolución del cíngulo en la parte de abajo y la circunvolución frontal superior en la parte de arriba, y delimita la parte superior del giro del cíngulo, ayudando a distinguirlo del lóbulo frontal medial. Este contiene varias áreas motoras especializadas. Bueno, con respecto a la funcionalidad, la corteza cingulada presenta funciones ejecutivas en varias áreas como la 24, 32 y 33 de Brodmann, que implica el control de atención, la regulación emocional y la toma de decisiones bajo conflicto. Esto puede decirse que es más o menos como un control inhibitorio entre emoción y acción. Luego tenemos la corteza cingulada posterior, que son las áreas 23 y 31 de Brodmann, que son participantes en procesos de memoria, autobiográfica, orientación espacial y evaluación de contexto. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, dibuje, describe y explique la funcionalidad de la ínsula. Bueno, la ínsula se encuentra básicamente enterrada o metida en el interior del surco lateral, es decir, la cisura de Silvio. Solo es visible si se separan los labios de este surco y la parte anterior es agranulosa, parecida a áreas motoras, y la parte posterior es granulosa, similar a áreas sensitivas. Como pueden ver en la imagen, pues ahí está la ínsula dentro de un huequito, que es como la simulación de si se separan los labios de la cisura de Silvio. Esta se divide en regiones anterior y posterior, con funciones diferentes. La ínsula anterior está encargada del monitoreo de señales viscerales internas, por lo que se le denomina centro de alarma interno. Esta zona tiene conexión con la amígdala, lo que vincula esta parte con respuestas emocionales que también participa
en funciones como el control cardíaco, consciente, el apetito, la excitación sexual y la percepción del dolor. Por otro lado, la ínsula posterior está relacionada con el procesamiento somatosensorial, el auditivo y el control motor somático. Y también participa en el procesamiento afectivo, especialmente en la ansiedad. Eh, un ejemplo es cuando se somatizan las emociones. Ya terminamos con esta pregunta que dice, para cada uno de los lóbulos nomine una patología y describa su conexión explicativa con el área. Iniciando con el lóbulo frontal, yo escogí la patología de la afasia de Broca, que las áreas afectadas son la 44 y 45 según Brodmann, y está relacionada con la circunvolución frontal inferior y el hemisferio dominante, es decir, el izquierdo. Esta región, como ya sabemos, coordina los movimientos motores necesarios para el habla. Su lesión provoca dificultades para articular palabras correctamente, como lo puse en la imagen, aunque la comprensión se mantiene relativamente preservada. Es básicamente ese problema motor para el habla. Continuamos con el lóbulo parietal, que yo escogí el síndrome de Hertzmann, que el área afectada es el lobulillo parietal inferior, especialmente en el hemisferio dominante, en el hemisferio izquierdo, es decir, y afecta al área 39 de Brodmann. Este se asocia con dificultades en cálculo, escritura, orientación de derecha a izquierda y agnosia digital, como lo puse en la imagen que está ahí, en la diapositiva. Y estas funciones se integran en el parietal inferior, encargado del procesamiento espacial y simbólico. Luego tenemos el lóbulo temporal y la patología que yo escogí para este lóbulo es la afasia de Wernicke, que fue mencionada en clase. El área afectada es la 22 y está relacionada con la circunvolución temporal superior y el hemisferio dominante también. Esta región interpreta el lenguaje auditivo, como ya sabemos, y la lesión causa un lenguaje fluido pero sin sentido y dificultad para comprender lo que se escucha. En palabras más simples, como un lenguaje enredado y escuchar enredado, básicamente. Por último, tenemos en el lóbulo occipital tenemos la ceguera cortical. El área afectada es la 17, que es el área visual primaria, como mencionamos anteriormente. Y aunque los ojos y vías ópticas están intactas, la lesión en la corteza visual primaria impide que el cerebro interprete correctamente los estímulos visuales, provocando ceguera funcional. Bueno, las referencias bibliográficas que utilicé fueron el libro de Neuroanatomía Funcional de Bustamante, el libro de Neuroanatomía Clínica de Snell y un artículo científico que cité ahí sobre los hallazgos morfométricos y funcionales acerca de la ínsula en cierta población. Muchísimas gracias por la atención prestada.